Una niña caminó sola en la noche para recuperar lo que un hombre le había prometido a su familia, y luego les negó cuando más lo necesitaban. Jeremy Dowell, el patrón más temido del condado, usaba su palabra como trampa, quitando con poder lo que ofrecía con sonrisa. Pero Linda no rogó, actuó, con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder, y todo por defender. Y solo escuchen cómo esta historia cambió el rumbo de todo un pueblo, y por qué la justicia al final encontró su voz. En el condado de Somerset el verano parecía haberse instalado para quedarse. No había nubes en el cielo desde hacía semanas, y el viento no soplaba, solo se arrastraba, cálido y polvoriento, levantando la tierra seca que se pegaba a la piel como una segunda capa. El maíz no crecía. Los pozos se habían convertido en agujeros vacíos, y las puertas de las casas crujían por el calor. La tierra crujía bajo los pasos como un vidrio a punto de romperse. En una cabana de madera, lejos del centro del pueblo, Linda Blake observaba el rostro de su madre. Mary estaba acostada sobre el colchón delgado, con un pano húmedo en la frente y las mejillas hundidas. Su respiración era leve como un suspiro apenas sostenido. No se quejaba, no pedía, solo resistía con los ojos cerrados, como si cada minuto de vida fuera una carga silenciosa. Linda tenía 12 años, pero en su espalda pesaban más inviernos de los que jamás había vivido. Lavaba la ropa con agua que ya no alcanzaba. Cocinaba con lo que encontraba y cambiaba objetos viejos por pan duro en las tiendas del pueblo. Su padre, Bob Blake, había salido en la madrugada en busca de ayuda. Caminó hasta el pueblo más cercano con la promesa de traer algo, medicina, comida o al menos una respuesta. Pero el sol ya había cruzado el punto más alto del cielo y la figura de su padre no aparecía en el horizonte. Linda se sentó en el borde de la cama tomando la mano de su madre. Tenía los dedos fríos y la piel transparente como papel viejo. El reloj de la pared hacía tic-tac sin prisa, marcando el tiempo con una indiferencia cruel. Afuera, ni un solo pájaro. Cuando Mary entreabrió los labios para hablar, solo dijo una palabra. Caballo. Ese susurro fue más fuerte que un grito. Linda lo entendió al instante. Años atrás, el único caballo de la familia había sido levado por Jeremy Dowell, el dueño del rancho más grande del condado. Lo hizo con una promesa: cuando lo necesiten se los devuelvo. Pero todos sabían que, cuando Dowell tomaba algo, rara vez lo regresaba. Linda se levantó, tomó un poco de agua, la última del cántaro, y la dejó al lado de su madre. Se lavó la cara con lo poco que quedaba en la palangana y se alisó el vestido con las manos. No tenía peines, no tenía cintas, solo el impulso de hacer lo correcto. Cruzó la puerta sin hacer ruido y comenzó a caminar. El camino hacia el rancho de Dowell era largo y lleno de tierra suelta. A lo lejos se alzaba la silueta de la casa grande, con su techo de tejas rojas y los establos al costado. Desde la distancia, parecía un castillo en medio del desierto, pero Linda no lo miraba con admiración. Lo miraba con decisión. Sabía que ese hombre no solía recibir visitas sin invitación. Sabía que sus peones espantaban a cualquiera que se acercara sin permiso. Pero también sabía que su madre no podría resistir otra noche sin ayuda, y si nadie más se atrevía a tocar la puerta de Jeremy Dowell, entonces lo haría ella, porque su madre ya no tenía fuerzas para rogar, pero ella sí. Jeremy Dowell no era un hombre que gritara, no necesitaba levantar la voz para que todos supieran quién mandaba. Su autoridad no venía del tono, sino del silencio que lo rodeaba cuando entraba a cualquier lugar. Un silencio denso, que hacía que los hombres enderezaran la espalda y que las mujeres bajaran la mirada. Había heredado esas tierras de su padre, y su padre, a su vez, del suyo. Las colinas, los establos, los pastos resecos bajo el sol inclemente, todo le pertenecía. Pero lo que realmente poseía, y eso lo sabían bien en todo el condado, eran las deudas, las promesas no firmadas, las palabras dichas al oído, como cuchillos envueltos en tela. Era el tipo de hombre que prestaba algo sabiendo que, al devolverlo, costaría el doble. Bob Blake, el padre de Linda, conocía bien esa mirada. Había trabajado para Dowell cuando aún era joven y tenía fuerza en las piernas y brillo en los ojos. Había legado a su rancho buscando algo de estabilidad después de volver del servicio. No hablaba mucho de esa época, pero se notaba en cómo se quedaba callado mirando al suelo, cuando alguien mencionaba barcos o banderas. Dowell le ofreció trabajo y techo. A cambio, pidió algo más difícil de medir: tiempo, sumisión y gratitud eterna. Bob aceptó. No porque quisiera, sino porque en aquellos años nadie más le tendía la mano.
Durante casi una década, Bob cuidó de las tierras, reparó cercas, alimentó animales y empacó heno en veranos interminables. Nunca se quejó, solo pedía trato justo. Y por un tiempo Dowell se lo dio, o eso parecía. Pero cuando Mary cayó enferma por primera vez y Bob pidió un adelanto para comprarle medicina, Dowell solo dijo: «Ya te di más de lo que vales. Si necesitas más, trae algo a cambio». Fue entonces cuando le ofrecieron el caballo, el único que tenían, un animal viejo pero resistente, que Mary había criado desde potrillo. Dowell aceptó y estrechó la mano de Bob. «Será tuyo de nuevo cuando lo necesites», dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Con el tiempo, Bob perdió el trabajo, no por un error ni por falta de esfuerzo, simplemente porque otro hombre, más joven y más desesperado, aceptó hacerlo por menos. Desde entonces, los Blake vivían con lo justo, o mejor dicho, con lo que Dowell permitía. No era raro ver pasar a los peones de Dowell por el camino, cargando sacos de maíz o herramientas. Siempre miraban la cabana de los Blake de reojo, como si supieran que allí vivía algo que ya no les concernía. Nunca se detenían, nunca saludaban, a nadie le sorprendía. Cuando Dowell retiraba su mano, todo alrededor se secaba más rápido que la tierra bajo el sol. Ahora Linda caminaba hacia su puerta, hacia ese mundo que su padre había dejado atrás por obligación. Iba sin armas, sin testigos, sin derecho real, solo con la promesa que aquel hombre había hecho hacía años. Una promesa que, para él, probablemente no valía más que el polvo del camino. Pero para ella, esa promesa era todo lo que le quedaba. La noche cayó sin viento. La temperatura no bajó, pero la oscuridad trajo un silencio distinto, más espeso, más largo. Dentro de la cabana, todo estaba quieto, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Linda se sentó junto a la cama. Había traído una vela, pero no la encendió. Prefería la penumbra, donde la figura de su madre se dibujaba apenas por la claridad que entraba por la ventana abierta. El aire olía a madera seca, a tela húmeda, y a ese algo invisible que deja la espera cuando se alarga demasiado. El pano sobre la frente de María estaba tibio. Linda lo cambió con manos lentas, acostumbradas a repetir gestos que no deberían pertenecer a una niña. Lo hizo sin ruido, como quien cuida una flor a punto de quebrarse. Mary no hablaba desde el mediodía. Su respiración seguía ágil, aunque más baja, más espaciada. Cada nuevo suspiro era como una decisión del cuerpo, quedarse o no. En un rincón de la habitación colgaba una vieja fotografía. Mary, más joven, sonriendo junto al caballo marrón que ahora descansaba en los establos del rancho de Dowell. Fue un regalo de bodas de su padre. Aquel animal no era solo un medio de transporte, era recuerdo, trabajo, ternura, era parte de su historia. «Te lo dio», murmuró de pronto Mary, sin abrir los ojos. La voz fue tan débil que Linda dudó si había sido real. Se inclinó hacia ella. «¿Qué dijiste, mamá?» «El caballo. ¿Lo devolvió?» Linda tragó saliva. Podía mentir. Podía decir que sí. Pero su madre ya conocía la verdad. Estaba preguntando solo para oírla desde otra voz. «No», dijo Linda, apenas audible. Dijo que no puede. Durante un instante, solo se oyó el crujido de las ramas secas en el exterior. Luego Mary sonrió. Una sonrisa triste, pequeña, casi compasiva. «Claro. Él nunca lo iba a devolver», dijo en un hilo de voz. «Algunos hombres dan su palabra, como quien lanza una piedra al agua. Saben que se hunde, pero no les importa». Linda sintió un ardor detrás de los ojos, pero no lloró, no podía, no todavía. «Te lo prometo, mamá, voy a traerlo», dijo sin saber cómo ni cuándo, solo sabiendo que debía decirlo, que debía hacerlo realidad. Mary no respondió. Su respiración seguía, más débil pero seguía, como si esas palabras, solo esas, hubieran bastado para que el cuerpo decidiera resistir una noche más. Afuera, la luna asomaba por encima del maizal seco, redonda y clara como una moneda guardada mucho tiempo. Linda se levantó, se acercó a la puerta y miró hacia el camino. El rancho Dowell quedaba lejos, pero no tanto. Y ya no importaba si era de día o de noche, no importaba si tenía miedo o no. Había promesas que, cuando otros no cumplen, alguien más debe recoger del suelo y levar en los brazos, como si pesaran menos de lo que en verdad pesan. Y Linda, en ese momento, decidió que lo haría sola,
aunque tuviera que atravesar la noche con los pies descalzos y el orgullo desgarrado, porque su madre no podía levantarse, pero él así. La noche estaba tan quieta que parecía hecha de cristal. Cada paso de Linda sobre el polvo sonaba como si fuera el único sonido del mundo. Las estrellas no brillaban, solo colgaban allí arriba, inmóviles, como ojos que observaban sin intervenir. El cielo, oscuro y opaco, no ofrecía guía ni consuelo, pero ella caminaba igual. Al final del camino, el rancho de Jeremy Dowell emergía de entre las sombras como una montaña. Alto, cerrado, frío. A lo lejos, las luces de los establos seguían encendidas, lanzando reflejos amarillos sobre la tierra seca. Nadie más estaba en los alrededores. Los hombres dormían. Solo la casa y el granero respiraban en la oscuridad, como si tuvieran vida propia. Linda se acercó lentamente. Su vestido se pegaba a la piel por el calor que aún quedaba en el aire. Levaba el cabello recogido con una cuerda y las manos tensas contra los costados. No temblaba. Ya no. El miedo se le había secado con la tarde. Solo quedaba el pulso firme de quien ya ha decidido lo que hará, sin importar la respuesta. Cruzó la cerca sin abrirla. La madera estaba rota y nadie se había molestado en repararla. Y caminó directo hacia el granero. Sabía que allí estaba. Lo había visto otras veces desde lejos, moviéndose entre los establos, supervisando a sus hombres, como un rey revisando sus tierras. Al llegar a la puerta del granero se detuvo. Respiró hondo, 1, 2 veces, y golpeó. Nada. Volvió a golpear, más fuerte esta vez. Unos segundos después se oyó un ruido dentro, una bota arrastrándose sobre el suelo. Luego otra. Una silueta apareció tras la ranura de la puerta. La madera se abrió apenas lo suficiente como para revelar el rostro de Jeremy Dowell, entre sombras, con el sombrero en la mano y la mirada cansada. ¿Quién?, murmuró, hasta que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. Ah, tú. Linda no esperó a que preguntara más. Dio un paso al frente, levantó el mentón y habló. Señor, él ya no tiene fuerzas para rogar, dijo. Su voz no tembló, no suplicó, era una afirmación, un hecho. Dowell la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Tenía una botella en la mano pero no la alzó. Solo frunció el seno y se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dijo sin emoción. Linda no bajó la vista. Usted prometió, a mi padre, que si algún día lo necesitábamos, devolvería el caballo. Ese día es hoy. Dowell soltó una risa breve, sin humor. Las promesas se hacen cuando conviene, y se olvidan igual. Ella no respondió, solo lo siguió mirando, sin lágrimas, sin súplica, como si lo desafiara a escuchar sus propias palabras. Dowell la observó unos segundos más. Luego suspiró cansado. Ya es tarde, Nina. Vuelve a tu casa. No es noche para caminar sola. Pero ella no se movió. Se quedó allí, inmóvil, como una sombra más entre las sombras, su figura pequeña frente a la puerta grande. Dos mundos enfrentados. El del que tiene y niega, y el del que ya no tiene nada, pero aún exige. Dowell cerró la puerta con lentitud. No la golpeó, no gritó. Solo la cerró, como si así pudiera borrar la conversación. Pero la imagen quedó, la de una niña que habló por alguien que ya no podía hablar, y lo hizo sin levantar la voz, porque en esa noche calada, su frase pesaba más que cualquier grito. La puerta del granero se cerró con un sonido seco, pero Linda no se movió. Se quedó allí, de pie, mirando la madera oscura frente a ella, como si aún hablara con algo más grande que el hombre que acababa de rechazarla. El silencio volvió a envolver el rancho, y por un momento solo se escuchaban los insectos en la hierba y el leve crujido de la madera vieja. Iba a dar media vuelta cuando oyó pasos a lo lejos. No pasos duros de botas, sino más ligeros, rápidos, que se acercaban con urgencia pero sin ruido innecesario. Linda se giró y lo vio. Tom Walker. Había sido alumno de su madre años atrás, cuando aún era niño y Mary enseñaba en la pequeña escuela del pueblo. Ahora era mayor, más alto, con el rostro marcado por el sol y los caminos. Muchos decían que se había ido porque no aguantó las condiciones del rancho. Otros, que discutió con Dowell por defender a alguien. Nadie sabía con certeza, pero allí estaba, con los ojos firmes y una determinación que no necesitaba explicación. Lo escuché todo, dijo sin alzar la voz. Él no te lo va a dar. Linda asintió sin necesidad de repetir lo evidente. Pero lo vamos a tomar, continuó Tom.
como si la frase fuera una continuación lógica. Es tuyo, es de tu madre, y eso importa más que sus cercas. Desde su cinturón colgaba una linterna vieja y, en la otra mano, levaba una cuerda. No iba con intención de pelear. No iba con violencia. Iba con la decisión de quien no pide permiso, porque ya lo dieron los hechos. ¿Estás segura? Le pregunto, buscando sus ojos. Linda no tardó. Sí, no tenemos tiempo. Entraron por la parte trasera del establo donde la cerca estaba medio caída. Ali, bajo el alero, descansaban varios caballos, pero él le reconoció el suyo al instante. Aunque más delgado y con el pelaje descuidado, seguía siendo el whisky el viejo compañero de su madre. El animal se movió apenas al verla, como si el recuerdo se activara al instante. Linda se acercó en silencio, acariciándole el cuello con cuidado. «Vinimos por ti», susurró. Mientras tanto, Tom vigilaba la puerta del granero. No había señales de movimiento. Dentro todo seguía en silencio. «Si alguien pregunta», dijo él sin apartar la vista, «dirás que lo tomaste porque ya era tuyo, y será verdad». Prepararon una pequeña carreta que estaba cerca, casi olvidada entre hierba alta. Tom la reparó con rapidez. Encontraron un saco con restos de maíz y unas cuerdas aún firmes. Nada elegante, nada planeado, pero suficiente. Cuando todo estuvo listo, Linda tomó las riendas. Whisky dio un paso, luego otro, como si dudara. Pero al sentir la mano de la niña avanzó. Salieron sin prisa, sin correr. La noche los cubría. Y si alguien los veía, no dijo nada. Detrás, la figura del rancho seguía inmóvil. Jeremy Dowell no apareció. No gritó. Tal vez no oyó. O tal vez entendió que esa batalla no la iba a ganar como las otras. Porque esta vez no era un hombre contra otro. Era una niña contra una promesa rota. Y eso pesaba más. El camino de regreso fue largo, pero no cansado. Ni Linda ni Tom dijeron palabra. No hacía falta. A cada paso, la rueda vieja de la carreta chirriaba. Pero ese sonido, por primera vez, sonaba como esperanza. Cuando el primer rayo de sol tocó las colinas, el aire seguía tibio de la noche anterior. El polvo del camino aún no se había levantado, y el mundo parecía contener la respiración, como si esperara ver si el día tenía permiso para comenzar. Linda llegó a la cabana empuñando la carreta con una mano firme en las riendas. Whisky caminaba lento, pero constante, como si entendiera que cada paso era parte de algo más grande que un simple trayecto. Sobre la madera iban un pequeño botiquín, una manta gruesa que Tom había encontrado entre los establos y 2 botellas de agua limpia. No era mucho, pero en ese momento era lo suficiente. Tom venía detrás, unos pasos más lejos, cargando un saco con algunas provisiones que logró recoger antes de irse del rancho. No decía nada, pero su sombra caminaba al ritmo de la de Linda, como una promesa muda. Al llegar, Linda bajó de la carreta con cuidado. No quiso llamar, no quiso hacer ruido. Solo abrió la puerta y entró, como quien vuelve a un lugar sagrado. Mary seguía en la cama. Su rostro tenía el mismo color pálido, pero sus ojos, esta vez, estaban entreabiertos. Miraban hacia la ventana donde la luz comenzaba a pintar la pared de un amarillo suave. Linda se acercó y se arrodilló junto a él. Tom dejó las cosas en la mesa y salió sin decir palabra, dándoles ese momento. Mary intentó hablar, pero la voz no salía. Linda entendió sin necesidad de palabras. Tomó su mano con las 2 suyas y la apretó con suavidad. «Está aquí, mamá. Él está aquí. Tu caballo. Te lo traje», dijo en voz baja, como si el aire mismo escuchara. Los ojos de Mary se movieron con lentitud, buscando algo más allá de la ventana. Linda se levantó, abrió de par en par las contraventanas y dejó que el sol entrara del todo. Luego fue hasta la puerta y silbó, una nota breve, aguda, como su madre le había enseñado a nosotras. Y entonces, Whisky apareció. El caballo caminó hasta el borde del porche y se detuvo. No entró. Solo se quedó allí, quieto, con la cabeza alta. Mary lo vio. Y por un instante, sus labios se curvaron, apenas perceptibles, como si algo dentro de él recordara lo que era la paz. Linda regresó junto a la cama. La madre no podía hablar, pero sus ojos, abiertos con dificultad, miraban a su hija con una calma distinta, una calma que no era resignación, sino alivio. «Sabía que lo lograrías», murmuró, finalmente. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas». Linda apretó su mano con más fuerza, como si quisiera guardar esas palabras dentro para siempre. No hubo lágrimas, no hubo abrazos dramáticos ni discursos largos.
solo una niña junto a su madre, y un caballo viejo esperando bajo el sol que se levantaba. Y en ese silencio compartido, algo cambió. No era una cura, no era un milagro, pero era esperanza. Y a veces eso basta para sobrevivir otro día. Pasaron solo 3 días, pero para el pueblo fue como si hubieran pasado años. El regreso de Linda con el caballo no necesitó testigos, no hubo gritos, ni aplausos, ni alboroto, solo miradas, una tras otra. En el camino, en las tiendas, en los portales. La noticia no se gritó, se murmuró, de casa en casa, de peón a esposa, de anciano a niño, y cuando algo se murmura en muchos lugares al mismo tiempo, se convierte en verdad. Nadie preguntó cómo lo había logrado, algunos lo intuían, otros simplemente decidieron no saber, pero todos sabían lo que significaba, que alguien al fin había enfrentado a Jeremy Dowell y había vuelto de pie. Fue el viejo George Mason quien primero lo dijo en voz alta. Si la promesa se hizo y no se cumplió, entonces no fue un trato, fue un robo, dijo sentado frente a la tienda general, mientras el sol caía lento sobre el porche. Los demás no respondieron, pero tampoco lo negaron. Un día después, en el pequeño salón comunal, los miembros del Consejo del Pueblo, un grupo de hombres y mujeres que rara vez se reunía a menos que lloviera o hubiera una disputa de tierras, decidieron hablar. Invitaron a Linda, también a Tom. Jeremy Dowell no asistió. Linda entró con la cabeza alta. Su vestido aún tenía polvo del camino, y sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero sus ojos no titubeaban. Se sentó frente a los mayores del pueblo, que la miraban con una mezcla de respeto y gravedad. Fue Mason quien habló otra vez. No estamos aquí para castigar. Estamos aquí para recordar que en este pueblo la palabra vale. Porque si la palabra ya no vale, entonces lo que nos queda es la fuerza, y ese no es el pueblo que queremos. Linda asintió. No pidió nada. Solo escuchó. Otra mujer del consejo, Clara Jennings, se acercó. El caballo era de tu madre. Se dio en préstamo con condición. Esa condición no se respetó. Has hecho bien en recuperarlo. Nadie lo discutió. Nadie la contradijo. Horas después, el consejo firmó una resolución simbólica. A Jeremy Dowell se le retiraban ciertos privilegios comunales. No podría participar en decisiones comunitarias. No tendría derecho prioritario sobre tierras adyacentes. Lo más importante, su influencia, la que por tanto tiempo había ejercido en silencio, comenzaba a diluirse. Él, por su parte, no dijo mucho. Tampoco protestó. En su casa, los peones notaron que pasó esa tarde sentado en el porche, sin tocar su café, observando el horizonte como si no lo reconociera del todo. Quizás fue entonces cuando entendió que el pueblo no lo había enfrentado con gritos ni con juicios. Lo había enfrentado con algo más fuerte, una niña que se había negado a aceptar la injusticia como costumbre, y en esa semana calurosa, donde nada parecía distinto, algo en el aire había cambiado para siempre. La estación cambió sin que nadie lo anunciara. El cielo seguía igual de claro, el sol aún quemaba la tierra durante el día, pero las noches traían un aire más suave. Era como si el tiempo, cansado de ser duro, al fin bajara la guardia. En la cabana de los Black las cosas no volvieron a ser como antes, pero tampoco siguieron siendo como eran. Mary despertaba un poco más cada mañana, no con energía pero con conciencia. A veces hablaba poco, otras solo observaba por la ventana, viendo cómo la luz del amanecer caía sobre el campo seco. Ya no preguntaba por el caballo, sabía que estaba Ali, lo sentía. Linda había dejado de ser solo hija. Ahora era también quien cuidaba, organizaba, reparaba, sembraba. No se quejaba, no se detenía. Las manos que antes apenas alcanzaban a alzar un balde, ahora levantaban herramientas. Cosían, escribían en un cuaderno. Tom la ayudaba en lo que podía, sin imponerse. Había arreglado el viejo cobertizo detrás de la casa y plantado semillas, aunque todos sabían que ese año probablemente no habría cosecha. Lo importante no es si crece, dijo un día. Lo importante es sembrar, aunque sea por costumbre, aunque sea para recordar que el suelo puede dar algo bueno otra vez. Linda lo escuchaba. A veces respondía, otras veces solo sonreía, aprendía de él, pero también empezaba a confiar más en su propia voz. Cada decisión que tomaba, cada acción, era una forma de afirmarse en un lugar que parecía haber querido expulsarla, y que ahora, poco a poco, la reconocía. Una tarde, mientras recogían leña, Mary llamó a Linda desde el porche. Su voz aún era débil, pero clara.
cuando fuiste por él. Dijo, con los ojos entrecerrados por la luz. Yo lo sentí. No cuando llego, antes, cuando tocaste la puerta, lo supe. Algo en mí lo supo. Linda la miró en silencio, no supo qué decir, no hacía falta. Yo no pude levantarme, continuó Mary. Pero tú caminaste por las dos, y eso vale más que cualquier medicina. Las palabras quedaron flotando en el aire como hojas que caen sin apuro. Linda se acercó y se sentó junto a ella. No hablaron más ese día, solo observaron el campo, el viejo árbol que aún resistía en el patio, y a Whiskey, que dormía bajo su sombra. El pueblo había vuelto a su ritmo habitual. Jeremy Dowell seguía a Ali, pero ya no como antes. Nadie lo evitaba, pero tampoco lo escuchaban con la misma urgencia. Había perdido algo que no se recupera con dinero ni poder: el respeto sin miedo. Mientras tanto, en la casa de los Black no se hablaba de victoria. Se hablaba de siembra, de madera que debía cambiarse, de clases que Linda retomaría en otoño. Se hablaba del día siguiente, como si, al hacerlo, aseguraran que habría uno. Y eso, en ese rincón olvidado del condado, ya era un pequeño milagro. Pasaron los años sin ruido, como pasa el tiempo en los pueblos donde todo cambia sin parecerlo. El paisaje seguía seco en verano y húmedo en invierno, pero ya nadie lo veía igual. Porque había detalles que antes no estaban: una banca nueva frente a la escuela, un pequeño campo donde antes solo crecía polvo, un caballo viejo que caminaba libre por los límites del sendero, como si cuidara algo invisible. La cabana de los Black, aunque pequeña, se convirtió en uno de esos lugares a los que la gente miraba con respeto. No por lujo, no por poder, sino por lo que representaba. Linda aún vivía Ali, pero ya no era la niña del principio. Su rostro, aunque sereno, mostraba la misma firmeza que aquella madrugada frente al granero, cuando pronunció las palabras que muchos recordaban, aunque nunca las hubieran escuchado directamente. Señor, ella ya no tiene fuerzas para rogar. No era una frase cualquiera. Era un punto de inflexión, una línea invisible que marcó lo que vino después. Mary, su madre, vivió un año más desde aquella noche. Lo suficiente para ver florecer algo más fuerte que cualquier cosecha: la esperanza de que su hija no solo sobreviviría, sino que encontraría su camino. En los últimos días, cuando ya no podía caminar ni leer, Mary pedía que le contaran cómo estaba el caballo, si había pasto nuevo, si Tom había vuelto a dejarle abajo el alero. Y cuando Linda le contestaba, él cerraba los ojos con una sonrisa. Lo importante, decía, no es tener mucho, es tener lo suficiente y no perder la dignidad al pedirlo. Tom, por su parte, construyó con sus propias manos un pequeño taller de madera al lado del arroyo seco. No hizo fortuna, tampoco la buscó, pero cada clavo, cada herramienta, cada mesa, tenía la marca de alguien que eligió quedarse donde nadie lo esperaba. No hablaba mucho del pasado, pero cuando veía a los niños jugar junto al caballo o a Linda escribir en el porche, su silencio decía más que cualquier palabra. Jeremy Dowell, con el tiempo, dejó de figurar. No hubo castigo oficial, ni sentencia, solo una lenta retirada. Sus tierras se secaron, su voz perdió fuerza y su nombre, que antes causaba temor, empezó a pasar desapercibido. La gente simplemente dejó de girar a su alrededor, porque el poder no se pierde en un día, se apaga cuando la comunidad deja de reconocerlo. Años después, en la escuela del pueblo, los niños escribieron una redacción sobre un acto de valor. Muchos hablaron de soldados, de incendios apagados, de héroes de libros, pero una niña, la más callada del grupo, escribió algo distinto. Mi tía Linda una vez cruzó un campo seco de noche, sin más armas que su palabra. No grito, no lloro, solo se paró frente a un hombre que todos temían y le dijo la verdad, no para convencerlo, para que la oyera, porque cuando ya no se puede rogar, hay que decir las cosas con el cuerpo, con los pies, con el alma entera. Y eso es lo que él la hizo. Linda nunca leyó esa redacción. Pero ese mismo día, mientras reparaba la cerca del fondo, sintió algo extraño. El viento sopló desde el este, el lado de donde nunca venía, y trajo consigo un olor a pasto fresco. Ella se detuvo, miró al cielo, y por un segundo, sin saber por qué, pensó en su madre, y también en la niña que fue, la que caminó sola hacia un rancho cerrado, la que no suplicó, la que habló sin gritar, la que actuó, y comprendió que esa niña seguía viva en cada paso que daba, porque la historia no terminó aquella noche, apenas empezaba.